Estamos probando primero que para cuando n vale 2, la suma de dos subespacios vectoriales también es un subespacio vectorial de B. Demostramos inicialmente que el 0 está, puesto que cada uno de ellos subespacios, el 0 está en W1, el 0 está en W2, el 0 se escribe como 0 más 0, por lo tanto el 0 está en el espacio suma. Tomamos dos vectores U y B en el espacio suma, exhibimos cada uno de ellos como una parte de W1 y una parte de W2, igual lo hicimos con B, hacemos la suma, separamos en dos partes. Este vector W1 más U1 está en W1 porque los dos vectores están en W1 y W1 es un subespacio, y este vector W2 más U2 está en W2 porque W2 es su espacio y cada uno de ellos está en W2. De esa forma escribimos el vector suma como una parte en W1 y una parte en W2. Y lo mismo hicimos aquí para el producto. Tomamos una escalada, un vector en el espacio suma, y demostramos que lambda por U también es un vector del espacio suma. ¿Cómo lo hicimos? Escribimos el vector U como suma, una parte de W1, una parte de W2. Dado que tanto W1 como W2 son subespacios, al multiplicar a W1 por lambda, este vector se mantiene en W1, y al multiplicar a W2 por lambda, este vector se mantiene en W2, y consecuencia de lambda por U, que se puede componer como esta suma, es una parte que es en W1 y una parte que es en W2. Es decir que ahí demostramos que la suma de dos subespacios vectoriales es un subespacio vectorial de B. Para hacer la suma generalizada desde igual 1 hasta n, se hace por inducción. Para n igual 2 se cumple. Supongamos, como hipótesis inductiva, que eso es cierto para n igual k. Es decir, supongamos que si n vale k, la suma desde i igual 1 hasta k de w sub i, de este subespacio, es un subespacio vectorial de B. Esta es la hipótesis inductiva. Probemos que ahora, si tienen n igual k más 1, que la suma desde i igual 1 hasta k más 1 de w sub i también es un subespacio, ¿verdad? Esta suma desde i igual 1 hasta k más 1 la voy a descomponer en dos partes. Desde i igual 1 hasta k más w k más 1. Entonces aquí lo que voy a argumentar, esto lo voy a llamar simplemente U. Entonces pregunto, ¿es U un subespacio vectorial? ¿Es la suma desde i igual 1 hasta k un subespacio vectorial? La respuesta es sí. ¿Por qué? Por la hipótesis inductiva. ¿Es WK más 1, W1, K más 1, un subespacio vectorial? Sí, porque estamos agarrando cada uno de los W sub i un subespacio vectorial. ¿Cuántos subespacios vectoriales hay aquí? ¿Cuántos hay? Hay dos. ¿Qué demostré yo para n igual 2? Que si son dos, la suma de dos subespacios es subespacio. Conclusión, esta suma de igual 1 hasta k más 1 de w sub i es un subespacio vectorial de B, pues U es subespacio por la hipótesis inductiva, U es subespacio por la hipótesis inductiva, y W k más 1 es subespacio de B. Entonces, ¿qué tengo? ¿Cuántos hay? Dos. Como yo sé que para n igual 2 se cumple, tengo que probar este teorema. O sea que la parte difícil debería probarlo para dos, porque la parte inductiva se supone, y la parte de probar el siguiente paso inductivo es separar en dos pedazos, este que ya sé que es por la hipótesis y este que sé que es por definición, no por la pareja. Fíjense, si ustedes tienen dos subespacios vectoriales, ya vimos que la suma y la intersección de los dos subespacios es un subespacio. Nos preguntamos, ¿será la unión de dos subespacios vectoriales un subespacio vectorial de B? Una pregunta. Bueno, uno intentaría hacer la prueba, ¿no? Primero, el 0 está en W1 y está en W2, porque son subespacios. En consecuencia, al estar en uno de ellos, está en unión. O sea que eso se cumpliría. La segunda condición, uno tomaría
dos vectores que estén en la unión y debería probar que la suma está en la unión. Tomamos U y B en la unión de W1. Aquí es donde está el problema. Porque si U está en la unión, U está en alguno de ellos. Está en W1 o está en W2. B está en uno de ellos, W1 o. No necesariamente la suma va a estar en la unión, porque pudiera ocurrir, puede ser que tome U en W1, está en la unión, B en W2, está en la unión, pero la suma de U más B no tiene necesariamente que estar en la unión. No tiene que estar, porque no lo puedes garantizar, porque este es su espacio, pero los dos no viven en el mismo subespacio. ¿Ok? Entonces hay que construir un contraejemplo. Construir un contraejemplo. ¿Ok? Fíjense un contraejemplo. Si usted toma los ejes, el eje X y el eje Y, ambos son subespacios vectoriales, porque son rectas que pasan por el origen, ¿verdad? Entonces usted puede tener un vector aquí, digamos el vector 1, 0, y un vector aquí, que es el vector 0, 1. 0, 1 y 1, 0 están en la unión. Están en la unión. ¿Por qué? ¿Quién es la unión? La X que está aquí. Recuerden que W1 sería el eje X. El eje X, ¿sí? Y W2 sería el eje Y. ¿Okay? Es decir, se puede escribir esto formalmente, son los elementos de la forma X0, tales que X es un número real, y estos elementos de la forma W2 son elementos de la forma 0Y, tales que Y es un número real. La suma de estos dos vectores, la suma 0, 1 más 1, 0, es el vector 1, 1. Y ese vector no pertenece a la unión, puesto que no está ni en W1 ni en W2. Este vector 1, 1 no vive ni en el eje X, ni vive en el eje Y, vive fuera. Lo que significa que la unión de dos subespacios vectoriales no necesariamente es un subespacio vectorial.